Hola, buenas noches, bendiciones iglesia, mi nombre es Ana Soto. El día de hoy me corresponde la cápsula En paz me acostaré. El día de hoy les quiero compartir acerca de la mudez. Entonces titulé esta enseñanza Rompe el estado de mudez. ¿Por qué les quiero compartir de esto, de este tema? Eh, Hace algunos días venía experimentando este estado en mi vida, venía experimentando ese estancamiento, esa mudez espiritual en mi vida. A raíz del proceso que llevo con mi hijo, pues vienen pasando situaciones difíciles que me llevaban a pensar de que mucho de este proceso no ha valido la pena, de que me veo como en el mismo lugar, como que no avanzamos. Entonces eso me llenaba de tristeza, de dolor, de sentir de pronto como no tanto el respaldo de Dios en mi vida. Y eso me llevó a un estado de mudez. Me llevó a un estado donde no quería hablar, no quería decir nada al respecto, sino donde me sentía como agobiada, cansada, donde pensaba que nada tenía sentido, de que nada cambiaría. Y me venía sintiendo así, espiritualmente, inclusive emocionalmente, cansada. Pero el Señor en su infinito amor y bondad llegó una palabra a mi vida donde pude como entender de que esto que yo estaba pasando no era normal, de que no es normal que yo me sienta así, de que no es normal que me quede callada, aún en medio del proceso de mi hijo, sino que es donde más, pues como con más tenacidad tengo que buscarle, que alabarlo, que declarar de que Él puede transformar y cambiar todo escenario. Entonces me llevaba a entender de que eso es un espíritu que me tenía como, ¿cómo les puedo explicar? Como, sí, o sea, como que se estaba apoderando de la situación, entonces me quería tener como en ese estado de mudez. Entonces, por eso les quería compartir acerca de este tema, ¿cierto? Porque lo viví, porque me sentía así tan, así como que si yo lo quisiera decir, pero no era capaz, no podía abrir la boca, no podría declarar en ese momento otra situación diferente a la que estaba pasando. Pero entendí que era un ataque del enemigo para mí, para mi vida, que me quería dañar, que me quería tener callada, muda y no declarar todo lo que Dios tiene para mi hijo, para mi vida, para mi casa. Entonces por eso lo titulé el día de hoy, Rompe el estado de mudez. A veces nos quedamos en el estado de mudez espiritual y no entendemos. Pensamos que es normal, que estoy en el proceso y que tengo dolor y entonces porque tengo dolor me quedo así, me quedo en ese estado. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero es entender que no es normal estar así. Ni tampoco permitir pues como que todas estas situaciones nos lleven a como apartarnos, alejarnos del Señor. Porque no abrimos nuestra boca para combatir lo que nos está pasando, porque no somos capaces, porque dejamos que la aflicción, que el dolor, inclusive que el resentimiento hacia nuestro Padre nos lleve a callar, a no querer de pronto ni siquiera saber nada del proceso. Porque créanme que siempre va a haber una palabra de vida que Dios quiere poner en nuestra boca. Una palabra de aliento, una palabra de soplo,
para rescatarnos, para que podamos combatir lo que estamos luchando. Pero obviamente siempre el enemigo va a hacer lo posible por mantenernos callados, derrotados, apartados del propósito. Entonces todos estos escenarios al enemigo, pues obviamente nos confunde más y viene y nos ataca con este espíritu de mudez. No sé si a ustedes les ha pasado igual que a mí, no sé, pero les cuento pues como mi experiencia que venía atravesando por y como les decía, Dios en su infinito amor, como llevarme a entender de que no era normal yo estar en ese estado, no era normal yo sentirme así, aunque quisiera hablarlo como que no podía hacerlo, entender que estaba siendo atacada por el enemigo, que estaba siendo atacada por este espíritu de mudez, que quería que mi estado de espiritualidad estuviera callada, que no hablara, que no buscara de él. Entonces, no sé si ustedes de pronto han podido experimentarlo, no sé si de pronto también alguno de ustedes pudo identificar que estaba batallando con este espíritu de mudez en su vida. Como les digo, a mí me pasó referente con lo del proceso con mi hijo, pero no sé, de pronto usted lo puede estar atravesando en su matrimonio, en su economía, en su trabajo, con algún vecino, no lo sé, no lo sé en qué área usted está atravesando su batalla, su lucha que lo lleve a estar en este estado de mudez. Entonces, para que identifique que no es normal que usted se encuentre así, que no es normal que porque estoy en ese proceso, es normal sentirme así, es normal, no, no es normal. El enemigo siempre quiere o va a hacer lo posible por mantenerlo callado, porque no abra su boca, porque no proclame al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces es tiempo de que abra su boca, de que combata, de que, de que hable las cosas que no son como si ya fuesen. Que eso fue lo que me llevó el Señor a entender. Y me llamaba la atención porque, o sea, no solamente me pasa a mí, yo sé que le pasa a mucha gente. Inclusive en la Biblia hay pues hay varias historias donde nos lleva que varias personas lucharon con este espíritu de mudez. En Mateo 9, 32 al 34, se narra el milagro de Jesús al sanar a un hombre que era mudo y estaba poseído por un demonio. Después de que Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar. La multitud quedó asombrada y decía que nunca le había visto algo así en Israel. En este pasaje podemos ver el poder de Jesús sobre los demonios y su capacidad para sanar a los enfermos. Este milagro nos muestra la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios y su capacidad para liberar a las personas de la opresión espiritual. Entonces me llevaba de que si ya el Señor me reveló que no es normal que yo esté en ese estado, de que estoy batallando, de que estoy siendo atacada por el enemigo con este espíritu de mudez, en este pasaje me lleva a entender también que Jesús me puede hacer libre, que si yo abro mi boca, que si pido auxilio, de que si pido su ayuda, Él viene a rescatarme, Él viene a quitarme ese espíritu de mudez que quiere gobernar en mí. Él viene a abrir mi boca para declarar las cosas que no son como si fuesen, a declarar su poder sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, inclusive sobre ese diagnóstico, sobre cada situación que usted o cada uno de ustedes esté pasando. Entonces era increíble y me impactaba demasiado porque me lleva a entender tantas cosas, a entender primero que no es normal que yo esté en esa situación, que me sienta así, que me sienta callada, aunque lo quisiera hablar no pudiera. Entonces, Señor, a revelarme, a mostrarme, a decirme que aparte de que no estaba bien yo estar en ese estado, era porque estaba siendo atacada por el enemigo, por este espíritu que quería controlar mi boca, inclusive mi área espiritual, a no buscarle, a no declarar.
Y tan lindo que también me llevaba su palabra a entender que si yo le busco, que si yo abro mi boca, que si yo le pido a Él viene a rescatarme de todo espíritu de mudez en mi vida, de todo espíritu inmundo que me quiera alejar y apartar de su propósito. También mirábamos en algunos ejemplos, por ejemplo en Zacarías, por ejemplo el ejemplo de Zacarías en Lucas 1:20. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quedaba mudo como castigo por dudar de la palabra del ángel Gabriel. En Moisés también podemos ver otro ejemplo. En Éxodo 4, 10, 16, Moisés le dice a Dios que él es torpe de lengua y lento para hablar, por lo que Dios le asigna a su hermano Aarón para que sea su portavoz. En Jeremías también podemos ver que en Jeremías 1, 6, 9, Jeremías se siente incapaz de hablar como profeta debido a su juventud, pero Dios le toca la boca y le da la palabra que debe decir. Estos son solo algunos de los ejemplos, ¿cierto? Personajes bíblicos que pueden experimentar la mudez. Claro que todos en diferentes circunstancias, y en cada caso Dios siempre les proporcionó la ayuda necesaria para superar esa limitación y cumplir su propósito divino. Si lo pudo hacer con cada uno de ellos, ¿por qué no lo puede hacer en mí? ¿Por qué no lo puede hacer en cada uno de ustedes? Simplemente es entenderlo, saber que estamos siendo atacados por este espíritu de mudez, saber que Él tiene el poder para libertarnos, para abrir nuestra boca, nuestros labios, para buscarle, para amarlo y para declarar sus proezas y su propósito en cada uno de nosotros. Eso era lo que les quería compartir en esta noche. Este testimonio de mi parte y cómo Dios me llevaba a entender en su palabra, cómo me llevaba a entender como el contexto de lo que estaba pasando en mí, que no tenía ni idea el por qué estaba experimentando este silencio, este mudez, sino simplemente me refugiaba como en mi dolor, en cómo no voy a hablar, para qué. Y el Señor tan bonito en su infinito amor llevarme a entender que lo que estaba pasando, que lo que estaba en este proceso no estaba bien, no era de Él. Inclusive a mostrarme en qué sentido y cómo estaba siendo atacada por el enemigo y cómo podía combatirlo, cómo podía ir en su ayuda. Entonces, en esta noche les quiero invitar que se evalúen, que reflexionen si estén atravesando por alguna situación difícil que los ha llevado a callarse, que los ha llevado de pronto a retroceder, si los ha llevado de pronto a quedarse como ahí, como estancados, como inclusive pensar como que nada ha valido la pena, como que el Señor no me ayuda. Los invito a que abran su boca, a que reprendan todo espíritu de mudez en ustedes, a que le busquen, a que sea el Señor libertándolos y abriendo su boca para proclamar todas sus maravillas. Porque sé que el Señor, si usted le busca con un corazón constrito y humillado, Él viene a su ayuda, Él viene a su socorro, Él viene a hacerlo libre, así como lo hizo, como nos cuenta en Mateo 9, en el versículo 32 al 34, así como Él lo hizo con esta persona, también lo puede hacer en usted, lo puede hacer en mí. Entonces esa es la invitación en esta noche para que nos evaluemos y miremos si estamos siendo atacados por este espíritu de mudez, para que no nos quedemos callados, para que independientemente de la prueba, de la batalla, del dolor, abramos siempre nuestra boca para buscarle, para amarle, para agradecerle, aún por lo que no podemos ver aún si no hemos visto sus promesas, sigamos en pie de lucha, en pie de guerra. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas con mi hijo, yo sé y mis ojos lo verán, yo sé que en ustedes también lo va a hacer, porque Él lo prometió. Entonces esta es la invitación, hermanos, para que combatan todo espíritu de mudez en sus vidas, para que le busquen, para que siempre estén alertas, para que siempre el Señor les dé ese discernimiento de saber cuándo están siendo
atacados por el enemigo y no creer que cada situación o cada proceso es normal sentirnos de cierta manera, porque el enemigo se camufla de muchas formas y siempre con el propósito de callarnos, de alejarnos y de apartarnos de su propósito y de su presencia en su vida, en nuestras vidas. Entonces, eso era lo que les quería compartir. También les quiero compartir el siguiente texto que me pareció muy hermoso para ya terminar. Esto es del libro de Yesenia Ten, Lo que Dios escribió de ti. Y dice: desconectada de Dios, el alma puede ser anestesiada, no sanada, entretenida, no afirmada, emocionada, no saciada, porque solo en el fluir del plan que Dios tiene para ella se sentirá plena. El alma puede entretenerse con el ruido y las distracciones con las que tratamos de ignorar nuestra necesidad real, pero solo el hecho de cumplir con el propósito de Dios le saciará. El ruido pasa, la gente se va, las relaciones se rompen y tarde o temprano lo que alguna vez fue importante no lo será más. Pero la voluntad de Dios permanece para siempre porque fue registrada en la eternidad. Wow, esto me parecía poderoso. Se los quería compartir para que les quede a cada uno de ustedes en sus corazones. Entonces vamos a orar. Padre, Rey de la gloria, Dios todopoderoso, amor, Rey, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por revelarnos, por mostrarnos, por rescatarnos, por sanarnos, por tanto amor que tienes para cada uno de nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Perdónanos, Señor, si te fallamos, si aún en medio de los procesos hemos querido callar nuestra boca, si hemos querido apartarnos, alejarnos, Señor, inclusive enojarnos contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé que son procesos difíciles, sé que son pruebas duras, Señor, pero sé que si te tenemos a ti, Señor, lo podemos superar, podemos salir adelante, podemos salir en victoria, Señor. Te pido que le reveles a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, si están batallando con algún espíritu de mudez, Señor. Te pido, Señor, que les reveles, que les muestres, Señor, y que seas tú, Señor, trayendo libertad sobre cada uno de ellos, Señor. Que permitas que todos y cada uno de ellos, Señor, puedan abrir su boca, Señor, y combatir al enemigo, Señor. Para que hablen tus proezas, Señor, para que hablen de tus maravillas, Señor, de todo lo que tú haces, harás y has hecho en cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Señor, cuídalos, guárdalos, rodéalos como una alta muralla, Señor. Haz escudo y valla de fuego alrededor de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos, por revelarnos, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre, siempre, Señor, estás a nuestra ayuda, Señor. Siempre, Señor, nos muestra, nos ayuda, Señor. Aún, Señor, sin merecerlo, Padre. Gracias por tu amor infinito para cada uno de nosotros, Señor. Padre, ponemos delante de ti, Señor, a nuestros pastores, a la pastora Alejandra, al pastor Juan Guillermo, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los cuides, que los guardes, Señor. Que bendiga sus corazones, sus ministerios, su iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, proveyéndoles todo lo que ellos necesitan, Señor, para avanzar, para crecer cada día más en ti, Señor. Padre, les bendecimos, Señor, y declaramos que están cubiertos y sellados con la sangre poderosa del Cordero de Dios, y el ángel de Jehová acampa sobre ellos y alrededor de ellos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Bendice a los Nehemías en Brecha, bendice a nuestra iglesia, tierra de adoración, y cada miembro de ella, Señor. Ayúdales, guárdales, protégeles, bendíceles siempre, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Un abrazo. Dios les bendiga.